Saludos amigas y amigos, gracias por estar de nuevo en sintonía con nosotros sobre los hechos. Su revista informativa de cada semana ya está de nuevo con todos ustedes y como de costumbre compartiendo con el buen amigo Junior Espinosa. Saludos Junior. Saludos Félix, saludo a la audiencia que cada semana nos acompaña en esta revista informativa. Hábleme del hermano y amigo Marino Ramírez. Sí, tenemos hoy la ausencia de Marino Ramírez porque está de vacaciones. ¿Está de vaca? Sí, fue de vacaciones. Marino adelantó sus vacaciones navideñas y entonces anda en eso. Pero ya en nuestra próxima emisión pues lo tendremos por aquí de nuevo. ¿Está en Túnez? Él dijo que iba para Arabia. Sí, esa zona por ahí. Pero ya cuando él regrese, pues nos contará su historia. Su versión sobre esa zona del mundo. Así mismo. Bien, Feli, hay que decir que tenemos ya directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, una figura que está prevista en la Ley General de Migración. Se trata de la doctora Florinda Genoveva Rojas, abogada de los tribunales de la República, consultora internacional de diferentes organismos y ya se está dando cumplimiento a la ley de migración, al plan de regularización, a todo lo que tiene que ver con la problemática de la migración en la República Dominicana y, lógicamente, ligado al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, tienes más datos con relación a la nueva funcionaria. Bueno, no hay muchos datos con relación a la nueva funcionaria, el decreto que la designa, el 326-13. No sabemos mucho sobre la actividad profesional, política que ha desarrollado la doctora Florinda Genoveva Rojas, pero me imagino que en los próximos días van a surgir informaciones relacionadas con ella. Tú sabes que lo que me llama la atención es el hecho de que finalmente se logra la designación de esa funcionaria o de quién va a ocupar ese puesto, que debió de hacerse a partir del año 2004, cuando el presidente de la República, Hipólito Mejía, promulgó esa ley, la ley de migración que ordena la regularización, que crea el Instituto Nacional de Migración. Fue una ley aprobada por el Congreso del periodo 2000-2004 y el presidente de la Cámara de Diputados de entonces, Alfredo Pacheco, se la llevó al presidente Hipólito Mejía el día 15 de agosto, o sea, faltando un día para ya entregar la presidencia de la República. El presidente Mejía promulga la ley y durante todos los años siguientes pues se mantuvo ahí como letra muerta. Y la sentencia actual del Tribunal Constitucional es quien la retoma y entonces pone en acción todo lo que se ha producido en torno a ella. Pero dicen que más vale tarde que nunca y en algún momento había que comenzar con el Plan Nacional de Regularización de las Migraciones y eso es precisamente lo que se está haciendo en los precisos momentos. En torno a esto se han producido una serie de situaciones que han estado dominando el tema. Creo que ahora mismo no hay temas que opaquen las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque durante todos estos días yo estuve dándole seguimiento durante toda esta semana a los diferentes medios de comunicación y principalmente a la radio y a la televisión.
y la mayor cantidad de tiempo de los espacios los ocupa precisamente el tema de las migraciones haitianas, porque se han producido muchos hechos colaterales que de una u otra forma son importantes y llaman la atención. Podemos citar los ejemplos de la firma entre el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el canciller de Haití, de un acuerdo donde ambos gobiernos deciden que a partir de ahora el tema de la migración o de la presencia de personas de ascendencia haitiana se iban a dirimir de manera bilateral entre la República Dominicana y Haití, porque hay algunos gobiernos de países principalmente de Sudamérica, y pongo el caso de Venezuela entre estos, que no tienen confianza en la OEA y no tienen confianza en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ni en la Corte, y motorizan el hecho de que sea Haití y República Dominicana que resuelvan cualquier situación que tengan, porque de esa manera evitan las intervenciones. Ellos le tienen fobia a las intervenciones y no quieren que se produzca ningún tipo de intervención ni de Comunidad Económica Europea, ni de Estados Unidos, ni de los foros que tiene la OEA. Entonces, por eso, básicamente, fomentan esto. Y los gobiernos de República Dominicana y Haití lo entienden y firman ese acuerdo. Pero ocurre que 2 o 3 días después se produce lo que el país conoce como la declaración de CARICOM, donde el presidente haitiano pronunció incluso un discurso y habló una serie de cosas ahí con relación a la República Dominicana, violando el acuerdo de priorizar el diálogo, porque lo que procedía era que Haití dijera en CARICOM: señores, miren, nosotros hemos firmado un acuerdo con República Dominicana y a partir de ahora vamos a manejar de manera bilateral este caso. En consecuencia, yo pienso que es mejor que se nos dé un voto de confianza en ese sentido. Pienso que eso sería una actuación de buena fe. Sin embargo, no ocurrió así. Entonces, el CARICOM se pronuncia en contra de República Dominicana y el presidente de la República coge cuerda con naturaleza o como consecuencia lógica. Y de ahí se produce luego la ruptura del diálogo, porque entienden que el gobierno haitiano violó ese acuerdo. En las próximas horas, antes de que se produjera eso en CARICOM, había previsto una reunión de la misión dominicana y la haitiana, conjuntamente con la representación de Venezuela, que es básicamente con el canciller, el señor Jagua. Sí. Y esto pues se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Y como te digo, es la comidilla, es el tema fundamental que ha estado pues dominando lo que son los medios de comunicación en nuestro país, y también está ocurriendo mucho en Haití en ese sentido. Sí, yo pienso que el tema no se va a parar por ahora, Félix. Y es muy posible que las autoridades haitianas, sobre todo el presidente Martelly, utilice el tema también de manera política, tratando de sacarle provecho, toda vez que tiene una situación interna bastante complicada. La gente ha estado en las calles, no solamente exigiendo mejores condiciones de vida, sino también exigiendo la renuncia del presidente por la propia situación económica, social en que se encuentra ese país, pero también porque entienden que su designación como presidente, fíjense que no hablan de elecciones, hay que recordar el proceso previo. Martelly es un títere, hay que decirlo así, claramente, y es el producto del consenso de la administración norteamericana, sobre todo de los Clinton, que es quienes lo llevan. Recordemos que quedó en 4º lugar y hubo toda una fórmula rarísima para sacar de juego al candidato de la Balaz y dejar, como en efecto se dejó en 3er lugar, a Martelly. Entonces, la situación interna de él, parece que la sentencia le abre también unas puertas de ver cómo capitaliza eso
y le saca provecho político. Es una de las situaciones y de las consecuencias que va a tener la sentencia. Vamos a apostar que eso que él planteó de la desestabilización de la zona, de la República Dominicana y de Haití, no lo haya dicho por el problema de la sentencia, que todo el mundo sabe que estamos en desacuerdo con ella. Pero posiblemente la inestabilidad haitiana la va a provocar la forma en cómo se está manejando su presidente y sus autoridades, que lamentablemente a esta altura de juego, luego de haber pasado Haití todas las vicisitudes que puede pasar un país, no solo, como dije en aquella ocasión, por el fenómeno natural que la afectó, sino por la permanente exclusión, marginalidad en que las grandes potencias han sometido a ese país y que no hay forma de que salga camino. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos bastante abiertos, hacerle caso un poco al presidente cuando dice que las autoridades deben manejarse con prudencia en la frontera, Félix, porque también se pueden crear situaciones, tanto de sectores de este lado como de aquel lado, que más que el problema de la nacionalidad, que más que posiblemente una diferencia ideológica o política, quieren crear caos y situaciones de hechos que van a afectar sobre todo, y reitero, a los pobres de República Dominicana y a los pobres de Haití. Porque en definitiva son los que salen afectados con toda esta situación que estamos analizando sobre la sentencia, las consecuencias colaterales y sobre la realidad política que vive la República de Haití. Mira, Junior, tenemos un invitado muy interesante que nos puede dar luz con relación a muchísimos de los temas que tenemos en la actualidad y que hemos estado discutiendo. Por eso yo voy a querer que lo integremos al regreso de la pausa para que también podamos discutir con él todas estas cosas y sobre otros temas de mucha actualidad y de esa forma sacarle el mayor provecho posible. Así que cuando regresemos, vamos con el bloque informativo. Leonardo Ortiz está por ahí y nos tiene otras informaciones también importantes. El presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro del Interior advirtió que el país no se arrodillará ni se humillará ante ningún organismo o país que esté presionando para que se deje sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional. José Ramón Faturo aprovechó la presencia de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía para dejar claro que el país no se doblegará ante la ofensiva nacional e internacional. Vamos a darle el tiempo. Era una buena oportunidad que se volvía a presentar para bajar tensiones. Se interrumpió por parte de ellos. Bueno, nosotros asumimos nuestra posición de dignidad como se asumió. El canciller haitiano Paul Richard dijo que lamenta la posición dominicana de no acudir a la reunión de Caracas programada para este sábado. El canciller en declaraciones a la prensa cuestiona el deseo de la República Dominicana de llegar a una solución de la crisis. La publicación está acompañada de una caricatura donde se lee, ya que carecen de diálogo, se deberá comenzar a beber café amargo. El presidente de la Junta Central Electoral advirtió que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no puede pretender ser una suprapoder, con sus planes de instalarse en el país la semana próxima y extralimitarse en su escenario de intervención. El doctor Roberto Rosario Márquez se refirió al anuncio de ese organismo anunciando su llegada al país el próximo día 2 de diciembre para reunirse con el gobierno e ir a Dajabón y otros pueblos donde hay mucha presencia haitiana. El presidente del Instituto Duartiano, José Joaquín Pérez Aviñón, se quejó porque, según afirma, los haitianos no han sabido reciprocar la solidaridad de los dominicanos ante sus dificultades. Les recordó a las autoridades haitianas que fue de este lado de la frontera donde salieron los primeros contingentes de ayuda solidaria cuando se azotó un terremoto a ese país. El ministro de Defensa, almirante Silfido Párez Pérez, confirmó que se ha reforzado la seguridad en la frontera dominico-haitiana. Las Fuerzas Armadas Dominicanas han tomado medidas en la zona fronteriza ante los incidentes que se han registrado en algunos poblados, donde se ha impedido el paso de camiones que transportan mercancía hacia el vecino país. En el resumen de noticias de la semana, Leonardo Ortiz. Muy bien, gracias a Leonardo Ortiz con esta y otras informaciones que iremos compartiendo con ustedes en el trayecto del programa. Quiero decirle que
A continuación vamos a integrar al panel de la conversación al doctor Ramón Emilio Concepción, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, pero aparte de esto es una persona de mucha experiencia y de vastos conocimientos, tanto en el aspecto político como en el área de la economía, y sobre diferentes temas de la actualidad, pues queremos conversar con el doctor Ramón Emilio Concepción, a quien le agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación a venir a compartir con nosotros aquí en Sobre los Hechos. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias y contentísimo de estar de nuevo, un poco en el exilio, pero estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Félix, sí. Te faltó decir que uno también de los temas que maneja a la perfección el doctor es todos los temas relacionados con la actividad jurídica. Hay que recordar que el doctor es abogado también. Sí, esas son de las ventajas que tiene el doctor Concepción, que tú lo puedes tener como un politólogo, como economista, como abogado. Y fue de los pocos que tuvo la valentía de someter un recurso de inconstitucionalidad contra el proceso de capitalización y privatización de las empresas del Estado. ¿Te recuerdas esa etapa, verdad? Claro. Incluso oyendo a Félix, cuando hablaba de la cantidad de hora, la cantidad de hora energía que se ha gastado en el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes se imaginan si hubiésemos dedicado la mitad de esa energía a defender el país cuando a partir del año 1996 Leonel Fernández y el PLD decidieron aniquilar todo el acervo patrimonial que los dominicanos teníamos para el día que surja un gobierno mínimamente prudente, mínimamente que tenga comprensión de cómo generar riqueza y cómo enrumbar el país hacia el desarrollo? Teníamos ahí una riqueza que hoy no tenemos. Imaginen si la mitad de esa energía se hubiese dedicado a tratar el tema, por ejemplo, de la privatización de la energía, que ese modelo de privatización, como se hizo aquí, le llamaron de capitalización, es en un 85-90% responsable de la gran crisis económica que hoy afecta al país. Porque ese proceso descapitalizó las empresas nacionales. Ninguna empresa aguanta un 25% del costo de su producción solo pagarlo en energía. Y hoy está pagando entre un 25 y un 30%, fruto precisamente de ese proceso de privatización. Descapitaliza las familias dominicanas, que a veces tienen que dedicar un 30 a un 35% del salario que ganan solo para pagar energía. Y ha terminado descapitalizando también al Estado, que antes, cuando la industria eléctrica era de los dominicanos, costaba, en el peor de los casos, 2.000 millones al año. Ahora está costando 1.300, 1.500 millones de dólares. ¿Cuántos son 1.000 millones de dólares? A 42 por 1, 42.000 millones. Los ciudadanos que antes pagábamos 6 centavos de dólar por el kilovatio de energía, hoy estamos pagando entre 32 y algunos 43 centavos de dólar. Imaginen ustedes, para que vean lo grave que es ese tema, el presupuesto del año que viene son 613.000 millones. 57% de ese presupuesto se va a dedicar a 2 renglones nada más: deuda externa y energía. 57% del presupuesto nacional para esos 2 renglones. Por eso cuando oí a Félix hablar de toda la energía que la nación está consumiendo, no que es un tema que no tiene importancia, es vital, pero la soberanía nada más no se va por la migración. Se nos fue la soberanía por la energía. Se nos fue la soberanía cuando entregaron puertos y aeropuertos, que ahora son puertos libres para el tráfico de droga, tráfico de armas, trata de blanca. Se nos fue también la soberanía cuando perdimos la seguridad ciudadana, fruto de la crisis económica que fue generando desempleo. El desempleo fue generando pobreza, la pobreza fue generando caos, y el caos trae violencia. Recuerdo una vez que en un programa con mi hermano Machi Conta, yo le decía, el modelo en toda parte de América Latina que lo han aplicado ha terminado generando violencia,
Aquí en República Dominicana, como la violencia está de la San Martín hacia allá, no le hemos dado la importancia que tiene. Pero ustedes verán que en unos años la violencia la vamos a tener de la San Martín hacia acá. Y hoy la tenemos en Naco, en Piantini, Serrayé, Cacicascos. Es más, la violencia está generalizada. ¿Por qué, Junior y Félix? El modelo es tan perverso, el modelo es violento per se. La mayor violencia aquí la está aplicando el Estado, porque cuando un Estado no garantiza a sus ciudadanos educación, energía, salud, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, eso se llama violencia. Entonces, cuando se analiza el tema de la violencia, que es fruto de la crisis económica monetaria que hay en República Dominicana, es fruto de ese modelo que el PLD, Leonel Fernández, y continúa hoy Danilo, entronizaron en el país a partir del año 1996. Yo he dicho que el PLD es una especie de gobierno de fachada, como decía el mariscal Potionkin. Catalina II, Catalina la Grande, como le llamaban, era medio alocada, y a veces le cogía que en la Siberia rusa ella iba de paseo y había que guardarle una ciudad nueva fundada. Potionkin, que era inteligentísimo y sabía que eso era imposible, entonces le hacía una fachada, como hacen a veces en los escenarios de televisión, que quitan uno rápido y ponen otro. Eso lo hacía Potionkin. Y pasaba Catalina por ahí diciendo adiós, pero era una fachada lo que tenía. El PLD ha sido un gobierno de fachada. PLD destrozó el patrimonio nacional, PLD destrozó la economía nacional, la corrupción como nunca en República Dominicana. La energía más cara y más ineficiente del mundo entero la estamos pagando los dominicanos. Los combustibles más caros del mundo lo estamos pagando los dominicanos. La economía más sobrecargada que tiene América Latina, algunos países de Europa nada más están pagando más impuestos que República Dominicana. Y todavía están preparando otra reforma fiscal a partir de febrero del año que viene. Yo no sé cómo la vamos a aguantar los dominicanos, porque hay que desgravar la economía en vez de seguirla agravando. Pero hay que reconocerle a los PLDistas. Si la desgravan, doctor, ¿qué pasaría? ¿El gobierno no deja de recibir menos ingresos y entonces no podría cumplir con compromisos establecidos? Bueno, se aplíquenos eso en términos... Yo acabo de decir que el 57% del presupuesto se está dedicando a energía y al pago de la deuda. El PLD ha endeudado el país del 2004 al 2013 más que lo que el país se endeudó de 1844 hasta el 2004. Préstamos que a veces no llegan al país. Los estudiosos del problema, cuando nos vamos, por ejemplo, al primer empréstito de bonos soberanos que se hizo en el país, que fue el empréstito Harmon, el país contrató 800.000 libras esterlinas en 1869. ¿Ustedes saben cuántas llegaron al país? 37.000. Las otras se perdieron en las manos de los políticos, los lobistas y los banqueros. Y terminamos pagando 800.000, porque hubo que renegociar esos préstamos y tuvimos que entregar las aduanas, y al entregar las aduanas se generalizó la crisis que trajo la muerte de Mon, la violencia, la intervención del 16, trajo Trujillo, todas esas cosas, fruto de un endeudamiento irracional. Entonces, si se desgrava la economía, lo primero que hay que hacer es ver por qué estamos pagando 57% del presupuesto para deuda y energía. ¿Por qué no revisar los contratos de la energía, que acabo de decir, la más cara y la más ineficiente del mundo? ¿Por qué? Porque en todos los países donde se hizo el modelo, quienes hicieron el modelo a través de tercero, a través de testaferro, se quedaron con las mejores empresas de los países. México, ese Chile que nos venden a nosotros como si fuera una especie de oasis en el desierto. En Chile, 14 vivos con los fondos de pensiones de los trabajadores compraron el sistema eléctrico chileno y son los dueños de la energía en Chile. ¿Usted cree que en República Dominicana iba a ser diferente? Esos muchachos que entregaron un patrimonio que en esa época costaba 3.000 millones de dólares, lo subvaluaron a 1.500 bajo el argumento de que iban a pagar el 50% de la energía, terminaron no pagando ni un centavo porque no entraron los 700 millones de dólares. Entonces se puede desgravar. Si usted revisa los contratos, por ejemplo, a mí me designan en una comisión y no le cobraría nada al gobierno, le garantizo que anualmente le consigo 25 millones de dólares de ahorro, solo en la revisión de los contratos de la generación.
¿Por qué? Porque aquí se genera energía hidro, a carbón, querosén y bunquensí. Sin embargo, las distribuidoras compran la más cara y esa es la que le venden a los ciudadanos, porque la más barata se la dan a los grandes consumidores nacionales. Entonces se puede desgravar y bajarle la energía al pueblo. Por ejemplo, en torno a la deuda, ¿cómo es posible que un tercio del presupuesto se dedique al pago de la deuda externa? ¿Qué se ha resuelto? Si en 1996 el presupuesto era de 26.000 millones de pesos y hoy es de 605.000, y no se ha resuelto un problema básico de la nación. Entonces aquí el problema no era de dinero. Joaquín Balaguer hizo Higüey, Aguacate, Autopista Duarte, todas las presas que hizo, todos los hospitales que hizo, sin endeudar el país y sin gravar tanto la economía como está hoy día. Un servicio, por ejemplo, señores, los teléfonos pagan 28% de impuestos. Cuando usted suma seguridad social, impuestos sobre la renta, ganancias de capitales, la economía nuestra, por cada dólar que usted, por cada peso que usted genera, paga 66 centavos de ese peso solo en impuestos. ¿Qué economía entonces puede funcionar? Usted preguntaba si desgravamos la economía, ¿con qué cumple el gobierno los compromisos? ¿Cuáles compromisos? Si yo he dicho, aquí no está funcionando la energía, no está funcionando la seguridad ciudadana, no está funcionando la salud. A propósito de salud, déjeme contarle una experiencia. Yo tuve que salir del aire casi durante un mes porque me dio dengue. Y yo, gracias a Dios, tuve primero los médicos de mi familia, que son 3, todo el tiempo conmigo. Los médicos, amigos de los médicos de la familia. Yo tuve atención de primera. Y duré 7 días interno. Y si no me atiendo a tiempo, posiblemente yo no estuviera entre los vivos. Imagínense ustedes esas filas que ustedes ven a veces en televisión, las pobres madres dominicanas con esos niños, para ver si logran que las emergencias de los hospitales los vean a esos niños afectados de dengue. Cuando yo llegué a la emergencia pensando que era una gripe que tenía, en 26 minutos a mí tuve que ponerme 3 sueros, en 26 minutos, pero en una buena clínica. Entonces imagínense ustedes la mentira que se le está hablando al país de que aquí solo de dengue se han muerto 104 dominicanos. No es verdad. ¿Quién sabe los cientos de muertos que hay por dengue aquí? Porque si un ciudadano como yo, que tiene el privilegio de tener a su disposición todos esos servicios que yo tuve al pertenecer al otro mundo por 2 días de descuido nada más, imagínense todos esos niños. Entonces, ese dinero lo que ha hecho es dipendiarse aquí en República Dominicana. Porque se ha crecido el presupuesto en un casi 3.000%, de 26.000 a 613.000. El endeudamiento de 1996, que eran alrededor de 3.800 millones, hoy la deuda consolidada está en 35.000 millones de dólares. ¿A dónde ha ido todo ese dinero de presupuesto y todo ese dinero de endeudamiento? Para que se tenga una idea clara, el PLD en 13 años ha manejado 5.6 billones de pesos. Billones y millones de pesos. Eso equivale al 88.9% del presupuesto histórico de la nación. ¿A dónde ha ido todo ese dinero? Repito, ¿se resolvió el problema de la energía en el país? ¿De la seguridad ciudadana? ¿De la salud? ¿De la educación? ¿De la infraestructura? ¿Del agua? Todo lo contrario, se han empeorado todos esos problemas. Entonces, cuando una economía entra en recesión, todos los países del mundo bajan los impuestos, menos en República Dominicana. Porque cuando usted baja los impuestos en una economía que está recesiva, el empresario que está desarrollando su empresa emplea más jóvenes. Y al emplear más jóvenes hay más demanda de bienes y servicios. Y por vía de consecuencia, eso a veces hasta aumenta las recaudaciones del Estado. Sí. Doctor, pero ¿hay solución al problema energético? ¿Hay solución al problema del endeudamiento? ¿Hay solución al problema impositivo dentro del marco del modelo neoliberal que se aplica en República Dominicana? Junior, voy a pedir tu anuencia y del doctor Concepción para que hagamos una breve pausa y así él pueda desarrollar con más amplitud su respuesta. Así que
Pausamos, vamos a cumplir con algunos compromisos y regresamos en breve con esta interesante conversación con el doctor Concepción. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sobre los Hechos, conversando con el doctor Ramón Emilio Concepción. Cuando nos fuimos a la pausa, Junior Espinosa dejó una pregunta en el aire. Sí, le preguntaba al doctor que si era posible que dentro del modelo actual haya solución al problema energético, al problema del endeudamiento y a los problemas impositivos o las diferentes reformas fiscales que permanentemente hacemos en República Dominicana. Mira, lo primero es que dentro del modelo es imposible, porque el modelo actúa como una centrífuga, es como una adicta. En la medida que más impuestos gastas y desperdicias, más impuestos creas. Fíjate que el actual presidente, en vez de revisar las famosas facturas que hizo del cuento aquel que hizo en San Juan, el maletín de los gallegos, que pensaba que era dinero y lo que encontró fue deuda por pagar, en vez de revisar ese gran déficit fiscal de 205.000 millones que generó Leonel Fernández para imponer esa violencia electoral que se impuso en el 2012, él lo que hizo fue que metió otra reforma. Entonces, dentro del modelo eso es imposible. El modelo neoliberal cada vez carga más la calidad de vida del ciudadano. Y te hablan de estabilidad macroeconómica. ¿En base a qué? En base al sacrificio del ser humano. Yo decía, fuera de récord, que a veces se hacen los mejores programas, si yo no soporto con mi empresa pagar, por ejemplo, 8% de ITEVI, o lo estoy pagando con dificultad, y me aumentan el ITEVI al 12%, ¿lo voy a poder pagar? No. O me meto a evasor o quiebro. Y antes de quebrar, mejor me meto a evasor. Y lo que hago es que el 12% que ustedes van y pagan, yo me lo quedo en vez de darle el 8% que le daba al gobierno. Les decía a ustedes la gran experiencia cuando Horacio Vázquez era presidente, la Gran Depresión, como se conoce esa gran crisis que hubo en los Estados Unidos en el 29, Horacio tenía un presupuesto de 18 millones de pesos en el 28. Cuando estalla la crisis, le baja 2/3 al presupuesto del 29 y manda un presupuesto por 6 millones de pesos. Y reactiva la economía precisamente porque desgravó la economía, que entraba en recesión fruto de esa gran crisis del poder norteamericano. No hubo desempleo, por vía de consecuencia la gente seguía demandando bienes y servicios y las empresas seguían vendiendo. Aquí sucede todo lo contrario, en medio de las crisis siempre buscan una reforma fiscal. PLD, yo creo que la que viene en febrero es la reforma fiscal número 9. ¿El problema ha sido de dinero? No, han tenido dinero de sobra. Acabo de decir que han manejado el 88.9% del presupuesto histórico. Ahora, el problema es, el primero que sabe que dentro del modelo no hay solución, Junior, es Leonel Fernández. Leonel Fernández escribió 20 artículos, Vanguardia del Pueblo, titulado ¿Qué es el neoliberalismo?, de abril del 91 a diciembre del 92, donde él explica con maestría lo que pasa en los países que asumen el modelo neoliberal, el que él aplicó desde que seguramente... Eso ocurrió cuando él era amigo de James Petras. Sí, porque hay en esa misma revista hay un gran artículo de James Petras, claro, que desmonta básicamente, crudamente, lo que hace el modelo neoliberal, sobre todo en países chicos. Porque es que el modelo no funciona en países chicos. Para que un modelo económico funcione, lo primero que hay es que analizar su historia y que haya generado precisamente riqueza en los tiempos que se aplicó ese modelo. El neoliberalismo no ha aplicado riqueza en ningún país del mundo, es todo lo contrario, succiona riqueza. Fíjense que nosotros, y voy a tal vez a disgregarme un poco, le contaba a un amigo hoy, las empresas que tenía Trujillo al momento de su muerte, que eran fruto del saqueo del pueblo dominicano, pero todas las leyes que crearon esas empresas tenían un artículo en el que se le prohibía a los administradores y al consejo de administración vender, hipotecar, ceder, disminuir esos patrimonios. Cuando viene el Consejo de Estado, cuando viene el triunvirato, comienzan a modificar todas esas leyes y a meterle y darle poderes a los administradores y consejos de administración para que pudieran hipotecar, ceder, vender, y miren a lo que hemos llegado. Esa industria eléctrica que a los dominicanos nos había costado 104 años de lágrimas, sudor y sacrificio, la entregó Antonio Isaconde en una noche en vaso de copas de vinos en un hotel de la capital, en una noche.
104 años de lágrima y sudor. Esos puertos que cuando lo entregaron yo dije, miren, Argentina tuvo que revisar, porque hasta los perros perdían el olfato cuando lo privatizaron de tanta cocaína que pasaba por esos puertos y aeropuertos, y tuvieron que devolverla. ¿Qué día no sale en la prensa aquí un escándalo, un cargamento en cualquiera de los puertos y aeropuertos nuestros del contrabando de droga, de armas, de tratas de blanco? Porque se entregó al negocio. Hay asuntos que son estratégicos de las naciones: la energía, la salud, la soberanía, que era lo que le decía ahorita, se va por los puertos y aeropuertos. Se va. Cuando usted tiene un puerto libre por donde pasa toda la droga del mundo, todas las armas, ese negocio con seres humanos, no solo se va la soberanía, se va la esencia de un Estado. Entonces yo digo, señores, el daño que el PLD ha hecho al país, material es grande, inmenso, porque destrozaron todo ese aparato, todo ese acervo y el aparato patrimonial de los dominicanos. Esta gente lo despalotaron como si fuese una industria de ellos. Pero el peor daño es el emocional y el moral. Cuando un país pierde la confianza en su dirigencia política, revertir eso es casi un milagro de Dios. Y yo decía, con la diferencia que tengo con los PLDistas, que Danilo, en el discurso de toma de posesión, al igual que Roosevelt en los Estados Unidos, levantó la moral. Lo único que Roosevelt la mantuvo, Danilo una hora después la arruinó, cuando fue y ratificó ese grupo de zánganos que se han chupado 5 billones de pesos en 13 años. Oiga el dato, señores, no lo dejen pasar. 5 billones. Eso equivale al casi 88% del presupuesto histórico de la nación. Y no hay resuelto ni transporte, ni energía, ni salud, ni educación, ni infraestructura. Entonces cuando Feli dice, y si desgravamos la economía, ¿se puede cumplir con los compromisos? Yo pregunto, ¿con cuáles compromisos? Porque aquí los problemas básicos de la nación siguen ahondándose. No, la misma deuda externa, doctor. A propósito de deuda externa, ¿qué recomiendan los economistas de porcentaje que puede sostener una economía con relación a deuda externa? ¿Un 10, un 20, un 15? Mire, lo primero es que hay que ver a qué escuela pertenecería el economista. Porque si pertenece a la escuela de libre comercio, le da brillo a la inspiración. Incluso recuerden que Temo tenía una tesis. Temo decía, no se ha agotado la capacidad de endeudamiento del país. Así no se piensa. Yo quisiera si encontrar algún banco o algún amigo que me dé 10.000 millones de dólares. Yo tengo capacidad de endeudamiento. Lo que un economista serio y preparado analiza es si hay capacidad de repago. Yo cojo como país todo el dinero que me den. Lo que hay que analizar si República Dominicana podía pagar el nivel de endeudamiento que tiene. Entonces lo primero es que depende a la escuela a la que pertenezca el economista. Si pertenece a esa escuela de Milton Friedman, de Adam Smith, de David Ricardo, de Thomas Malthus, le van a decir, denle en deuda para adelante. Una economía cuerda, una economía que planifique hacia el futuro, no puede nunca permitir más de un 25% del Producto Bruto Interno en endeudamiento. Y ese endeudamiento para utilizarlo en renglones que sean redituables. Es decir, que esa misma deuda sirva para pagar lo que se está endeudando y para generar riqueza. Hay un juicio preciosísimo de Franklin Delano Roosevelt que me gusta utilizarlo cuando toco este tema. Franklin, cuando se dio cuenta realmente que los países, América para los americanos, esa gran doctrina Monroe, aunque se desnaturalizó en algún momento, Franklin se dio cuenta cuando él decía que para los países de América lo que necesitaba eran grandes financiamientos a largo plazo y a intereses casi simbólicos para que se invirtieran en infraestructura, en tecnología, en ciencia y desarrollo. Fíjense qué juicio más bonito. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el endeudamiento en los últimos tiempos? Que se coge deuda para pagar energía, que se coge deuda para pagar salario, que se coge deuda para pagar deuda.
Recuerdo una de esas caricaturas famosas de Boquechivo que él decía, ¿con qué vamos a pagar este bono soberano? Con otro bono soberano, y este bono soberano con otro bono soberano, y el pueblo iba hundiéndose hasta que desaparecía. El problema de la deuda externa, un gobierno serio, ¿sabe lo que haría el 16 cuando se juramenta el presidente? Congela durante su periodo el endeudamiento externo. Pero el presidente actual planteó eso, que no iba a seguir la política de endeudamiento. Ellos plantean tantas cosas. El PLD hay que reconocerle, en eso son unos genios, porque ellos saben hacer comunicación. Fíjate cómo el actual presidente, sin hacer nada, es más, todo lo contrario, ha hecho mucho, ha degradado la calidad de vida de los dominicanos, ha afectado la calidad de vida de los dominicanos. Y fíjate con esa forma de salir los domingos a dar un paseíto, a dar un saludito, le gusta a la gente porque hay que reconocer, hay una diferencia en esas dos presidencias. La del otro era una especie del zar Nicolás I, por ejemplo, ser un zar. Este no, este es un hombre que ha humanizado la presidencia, eso hay que reconocerlo. Y el pobre pueblo nuestro, tan fácil de embobar, lo han embobado con un caramelito. Yo quiero preguntar, ¿qué está más barato en el año y pico de gobierno que tiene el presidente Medina? ¿Ha mejorado la salud? ¿Ha mejorado la infraestructura? ¿Ha mejorado la educación? ¿Ha mejorado la energía? ¿Ha mejorado la seguridad ciudadana? ¿Ha mejorado el empleo? Cuando yo hablo del empleo, señores, los jóvenes entre 19 y 34 años están desempleados en un 39 a un 42%. Y hay jóvenes que a veces tienen que tener 2 empleos y 3. Se llama el pluriempleo para poder cuadrar la mensualidad, porque es tan alto el costo de la vida y tan bajo los salarios que no le alcanza a tener un solo empleo. Oigan este ejemplo. En 1978, cuando el dólar era 1,1, 1,3, el salario mínimo, recuerden que puso el presidente Antonio Guzmán, eran 125 pesos. Es decir, que el salario era alrededor $100, $110. Averigüen cuál sigue siendo el salario mínimo en la República Dominicana, casi 40 años después, $150. Es decir, el salario mínimo no se ha aumentado ni siquiera en un 60%, y el costo de la vida se ha disparado en más de un 3000%. Un galón de gasolina en el 96 costaba 27 pesos, hoy cuesta 200, casi 260. ¿Cuánto es eso de aumento? El ITEVI, que empezó siendo de un 4, de un 6, hoy está en cuánto, en 16. Y ellos dicen, la presión tributaria es muy baja en República Dominicana, esos son los impuestos directos. Y cuando usted además de una planta tiene que tener un inversor. Y cuando usted además del agua tiene que tener una cisterna, y además de la cisterna tiene que tener un tinaco. ¿Qué es eso? Y además de la policía usted tiene que tener un guardián en su casa. ¿Qué es eso? Y además de lo que paga para salud, tiene que tener un seguro médico. ¿Qué es eso? Ningún país en el mundo tiene una economía tan sobrecargada como la República Dominicana. Lo lamentable es que los políticos no lo estamos entendiendo. En la oposición ni hablar, porque en la oposición andamos más descabezados que nunca. El gobierno navegando solo, engatusando solo al país. Aparece el presidente como el mejor evaluado de América Latina en uno de los países más pobres de América Latina, que somos nosotros. La parte que tiene que ver con el nuevo estilo del presidente Danilo Medina, que ya cuantifican la cantidad de inversión que se ha hecho, principalmente en esas visitas semanales, ¿a eso usted no le atribuye ningún tipo de...? Bueno, nosotros hicimos un estudio en agosto, en el PRD hicimos un estudio, se había cumplido solo el 5% de las ofertas. De 6.000 y de 100 y pico mil millones de pesos que había ofrecido, solo había entregado casi 6.000. Eso fue los otros días en agosto, no sé cuánto ha entregado ahora, pero solo había cumplido el 5%. Lo que pasa es, Félix, que la diferencia entre las dos presidencias, una era en el cielo, ese hombre, un rey. Este no, este es un hombre que hay que reconocerse, lo más humilde, más sencillo, se abraza con el pueblo, le toca las necesidades al pueblo, y eso le ha generado esa simpatía que tiene. Pero no ha mejorado la agricultura, no ha mejorado el precio del ajo,
ni el precio de los plátanos, ni el precio de la yuca, de la batata, de la papa, de la yautía, ni del pollo. A Hipólito lo tumban porque el pollo se puso a 28 y el pollo está a 60. Con el dólar a 59 en aquella ocasión el pollo se puso a 28 y tumbaron a Hipólito. Ahora el dólar está a 42 y el pollo está a 60. Hipólito con el dólar 59 vendió un galón de gasolina premium a 111 pesos. Ahora con el dólar a 42 por 1 el galón de gasolina premium cuesta 264 o 260 pesos. Lo que pasa es, el poder mediático es tan grande y tan apabullador que cuando uno dice estas cosas a veces son imperceptibles, pero es la realidad. Y resulta que a Hipólito en una especie de golpe monetario le pusieron la moneda a un 59 por 1 y cuando sale del poder, 3 meses después que pierde, ya la moneda estaba a 41%. Lo que significa que le dieron un golpe monetario, como le decía yo, presidente, se dejó tumbar, se dejó dar un golpe monetario por políticos y empresarios dominicanos, esa es la verdad. Pero no hay ningún logro en este año de gobierno más que esa forma sencilla, llana, humana del presidente hacer su forma esa de que tiene de visita en los domingos. Pero mejora en calidad de vida no la hay, mejora en los servicios no lo hay. Por más que digan esa propaganda inmensa, es propaganda nada más. Como decía en 1928, los promotores del sistema creen que la riqueza no se va a secar, pero cuando es sobre base falsa, llega un momento que ya no se puede mentir más. Esperemos que pase diciembre y que venga ese paquetazo que están preparando para febrero. Aparte de que ustedes cogen la 27 de febrero y quebró todo el mundo. Cogen la John F. Kennedy, quebró todo el mundo. Cogen la Mella, quebró todo el mundo. Cogen la Duarte, hasta los dueños de tiendas han tenido que sacar tarantines para poder vender alguna de su mercancía. El Conde, de cada 10 negocios, 7 están quebrando. Ahora, es tan grande ese poder comunicacional del gobierno que a veces uno cree, hasta uno mismo, que uno está en bien, pero cuando se mete la mano al bolsillo resulta que los cuartos no están, nada más están en la prensa, es virtual, es un gobierno virtual. Doctor, usted ha planteado su convencimiento de que dentro del modelo actual no es posible solucionar los problemas básicos que afectan a la República Dominicana. Yo le pregunto, ¿el Partido Revolucionario Dominicano tenía un programa diferente que pretendía cambiar el modelo vigente en República Dominicana? Mira, en la Comisión Económica, yo fui miembro de la Comisión Económica del partido hasta los otros días y hacíamos peleas interesantes. Yo no te voy a decir, porque sería faltarle a la verdad, que se planteaba abiertamente cambiar el modelo, pero habíamos gente ahí que peleábamos duro, incluso con el propio Martínez Moya, peleábamos y tenemos unas relaciones formidables con Iván Rodríguez, con el propio Andy. Yo una vez en una reunión le dije a Andy, es que tú no eres economista, tú eres estadígrafo, que es diferente al economista. Pero Adawajer no es economista. ¿Cómo va a ser? No, por Dios, no. Para destrozar economía no hay que ser economista. Andy fue el partidario de los bonos soberanos, Andy fue partidario de las privatizaciones, Andy fue partidario del endeudamiento desconsiderado que hay. Ellos son estadígrafos. Economía es generar riqueza, economía es producción. Ellos hablan factores de cambio, no hablan de factores de producción. Por eso le decía ahorita, depende a la escuela a la que pertenezca. Yo pertenezco a la escuela de la economía física. Pero yo me he pasado toda la vida creyendo que él es economista, doctor. No, por Dios, pero mire cómo anda la economía nacional. Y desde el 91 que ellos crearon la Fundación Economía y Desarrollo, han dirigido la economía del país. Y hemos ido dando traspié, y estamos peor en todos los renglones de calidad de vida del ser humano. Mire, y Martínez Moya. Es diferente, Martínez Moya es diferente. ¿Él está con el neoliberalismo? No. Martínez Moya, yo no le voy a decir que esté 100% con la escuela a la que yo pertenezco, que es la escuela hamiltoniana, Alexander Hamilton, la escuela del Sistema Nacional de Desarrollo. Pero Martínez Moya tiene criterios muy claros sobre que la economía se hace con producción. Ahora, ¿que es enteramente antineoliberal? Tampoco lo creo, porque tiene muchas posiciones que son de economistas neoliberales. El problema es ese. Los economistas debieran pedirle perdón al mundo.
esa crisis que hay en Europa, esa crisis que hay en los Estados Unidos, ese descrecimiento que en los últimos 5 o 6 años, a pesar de que sigue creciendo, pero lleva la economía china. Observen que China desde el 47 hasta el 2002 creció promedio 10 y 12%. Los últimos 5 años China está creciendo 5.6, 5.7, 6 como mucho. ¿Por qué? Porque China diseñó una economía solo para Europa y los Estados Unidos. Al desplomarse Europa, al desplomarse la economía norteamericana, China tuvo en el 2008 que mandar 70 millones de chinitos, de sacarlo de zonas francas y mandarlo a sus campos de nuevo, porque se cayó la demanda en Europa y los Estados Unidos. El asunto es tan grave, Félix y Junior, si no se vuelve rápido a una especie de nuevo Bretton Woods, como se hizo en 1944 para salir de esa gran crisis que se genera fruto de la guerra. Preparémonos para grandes eventos mundiales. Si ustedes no vieron que se juntaron Estados Unidos, China, Rusia, India, Alemania y plantearon un nuevo esquema financiero y monetario a nivel mundial, no se hagan ilusiones que todo es propaganda como en República Dominicana. Cuando usted analiza lo que usted tiene que ganar hoy para mantener una vida mínimamente decente en el país, usted es un héroe. Pero dígale a estos jóvenes que andan buscando un empleo a veces de salario mínimo, se le va en pasaje para llegar a los centros de trabajo. Eso es economía. La economía es donde usted pueda con un salario productivo, como decía Franklin Delano Roosevelt, ahorrar para usted cuando llegue a cierta edad tener una vivienda, tener un techo propio, tener seguridad social, tener un seguro de desempleo, tener un automóvil en la vivienda. Eso no son lujos, son necesidades. Aquí en República Dominicana, ¿qué joven, ni siquiera profesionales que se casen? Si los padres no les regalamos un apartamento, no tienen casa a los hijos. Entonces no han hecho economía. Por eso es que yo sostengo que Andy no es economista. Andy es estadígrafo, que es diferente a la economía. Y yo tuve un profesor que me enseñaba econometría, que me decía, miren, las estadísticas pueden ser buenas, pueden ser malas. Aquí somos 17 alumnos, conmigo 18, que estamos haciendo esta maestría. Si viene un estadígrafo y me pregunta a mí cuántos pollos me comí esta semana en mi casa y le digo 18, y ustedes ninguno se comieron uno, cuando él hace el reporte dice que de esos 18 cada uno se comió un pollo, pero mentira, me lo comí yo los 18. Eso es lo que son los economistas de ahora, estadígrafos, pero no son economistas. Doctor, con su permiso y de los amigos televidentes, tenemos que hacer otra breve pausa, así que regresamos en breve en Sobre los... Bien, tenemos la gratísima compañía aquí en el programa del doctor Ramón Emilio Concepción, que estamos tratando con él diferentes temas de mucha actualidad. Así, antes de pasar con las próximas preguntas, quiero decirle que esta semana los precios de los combustibles pues registran incrementos. La gasolina premium 249 pesos con 40 centavos aumenta 2 pesos. La gasolina regular 234 pesos con 80 centavos tiene un alza de 2 pesos con 20 centavos. El gasoil premium 219 pesos con 70 centavos y el regular 213 pesos. Ambos aumentan 2 pesos con 40 centavos. Por otra parte, el expresidente Hipólito Mejía realiza un recorrido por varias ciudades de los Estados Unidos. Comenzó este fin de semana, se va a reunir con sus seguidores en varias ciudades de Florida, comenzando por Miami. Y por otra parte, el gobierno dominicano, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, desmiente oficialmente diferentes informaciones difundidas por medios de comunicación a nivel internacional sobre supuestas deportaciones masivas de ciudadanos haitianos en la frontera, y así como también desmiente el fallecimiento de personas indocumentadas, como han informado algunas agencias internacionales de noticias. Las autoridades aseguran a través de un comunicado
que son falsas y confusas esas informaciones que se están suministrando en torno a la situación de la frontera. No ha ocurrido ninguna muerte, ninguna acciones violentas, ni brotes de xenofobia contra la población haitiana, como se ha querido hacer ver, aseguró el portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, al referirse a esa situación. Continuamos con el doctor Ramón Emilio Concepción. Félix, ¿tú sabes que sería un crimen de parte nuestra tener al doctor acá y no abordar la situación que vive el Partido Revolucionario Dominicano? Yo he planteado en innumerables ocasiones, Félix me corrige, me dice, y Marino, que yo soy antiperredeísta, que cuando un partido pierde su objetivo fundamental, que es luchar por el poder, para hacer las grandes transformaciones sociales que los pueblos requieren, entonces ya no tiene razón de ser. Y yo creo que el PRD, si no ha llegado, está en ese camino, doctor. Mire, yo pienso que lo que pasó aquí el 20 de mayo, aquí colapsó por completo el edificio que soportaba la democracia, quedó hecho ruina. Aquí hubo violencia militar, violencia policial, violencia económica, violencia mediática, y finalmente se impuso, se tradujo en violencia electoral. El PRD, y tengo malquerencia ahora en ambos grupos, porque casi coincidimos, usted y yo, ya veo que con Félix tendré algunas diferencias. Pues yo estoy planteando abiertamente que un partido 74 años de historia, de lucha, de sacrificio, tiene una alternativa en estos momentos. Frente a este horror que ha significado el PLD y sus administraciones para el país, PRD tiene una alternativa que gramaticalmente hablando son dos salidas. O el PRD se abraza a la bandera blanca de su historia, el partido que puso los heridos, los perseguidos, los muertos, los presos, las huérfanas, los viudos, las viudas, los deportados, los desaparecidos, en fin, el partido que nos enseñó a los dominicanos a vivir en democracia. O se abraza a esa preciosísima bandera blanca de su historia, o se abraza a la bandera del caos y la confrontación. No hay de otra. Yo he dicho más. Si el PRD no es capaz de ponerse por encima de dos hombres, de dos facciones, de 200 irresponsables que somos la comisión política del partido, porque ahí radica todo. Si la comisión política hubiésemos tenido criterio propio, lo primero es que hubiésemos ganado las elecciones pasadas, porque hubiésemos sentado a estos dos señores. Y había que buscar una salida para que el país se librara del PLD, que quería salir del PLD. Porque usted iba a un río y levantaba una piedra y ahí daba PRD. Usted iba a una playa y sacaba un puñado de arena y ahí le daba PRD. No se veía PLD por ningún lado. Solo el comportamiento de Hipólito y Miguel permitió que el PLD siguiera en el poder. Y es cierto que afectó que el vencedor no tuvo la humildad que debe tener todo aquel que vence en una victoria electoral. Pero más cierto es que al perdedor, al vencido, le faltó la grandeza del que pierde. No pusieron por encima de sus reyertas personales el interés nacional, el interés del país, el interés del partido. Pesó más esa diferencia y hoy estamos pagando un precio muy alto en el PRD. Entonces el PRD tiene, y ahí tal vez que coincido con Junior, el PRD tiene que definir qué quiere. O seguir devorándose como una tara histórica a la especie de confrontaciones Santana Báez Santana, que cuando no era un intento de anexión era un intento de venta del país o un golpe de Estado. Luego Jiménez y Vázquez, Vázquez Jiménez, cuando no era una revolución, un golpe de Estado, un presidente muerto. Después Balaguer, Bosch, Balaguer. Perdimos lo mejor de la juventud dominicana cada vez que se han confrontado un liderato sin sentido, sin estar discutiendo asuntos estratégicos de la nación. El PRD fueron primero las confrontaciones don Antonio Salvador, Salvador don Antonio. Termina muerto don Antonio, uno de los presidentes más honorables que ha tenido la República Dominicana. Después vinieron las confrontaciones Jacobo Peña, Peña Jacobo, se divide el partido fuera del poder. Luego vinieron las confrontaciones Atuey, Hipólito, Hipólito Atuey, fuera del poder.
Y ahora las confrontaciones Miguel Hipólito, Hipólito Miguel, el PRD no solo pierde el poder, el PRD está a punto, si no hace un alto en el camino, que pase lo que está diciendo lastimosamente Junior. Esas bases, aunque es un sentimiento nacional y ese partido está ahí, yo creo que anda buscando en quién confiar. Doblado, desencantado, pero está ahí ese sentimiento. Si nosotros en la comisión política no logramos, si se quiere contrariar la memoria histórica de Peña, cuando Peña decía que al PRD solo lo destruye el PRD, yo soy de los que me inscribo en la tesis de que ahora el PRD solo lo salva el PRD. Si esas bases, que son las que están pagando la consecuencia de esta incomprensión, de esta falta de amor por el partido y por el país que primó en el pasado proceso electoral, si las bases no hacen una especie de coyunda a nivel nacional y empujan, me temo que pueda pasar lo que está planteando Junior. ¿Usted no cree que eso es...? Y ya no solo sería para nosotros los PRDistas, sería darle rienda suelta a un régimen de partido único. ¿Usted no cree que esos lideratos son irreconciliables ya? Hipólito Mejía, Miguel Vargas. Ese es mi temor, y por eso estoy apelando a esa frase de que el PRD solo lo salva el PRD. Ese es mi temor. Ahí pesó más el odio, la incomprensión, que el amor por el país, que el amor por el partido. El PRD no aguantaba más oposición. Aquí usted hablaba con los empresarios, querían el cambio, con los profesionales querían el cambio, los trabajadores querían el cambio, las amas de casas querían el cambio. Y ellos dos fueron los únicos que no entendieron que el país merecía un respiro del PLD, que el país merecía que el PLD pasara a la oposición, por lo menos por 4 años. Sin embargo, repito, pesó más el odio, la incomprensión entre estos dos señores que el amor por el país y por el partido. Y pienso que usted tiene razón. Yo soy de los que creo, y ojalá usted y yo estemos equivocados, para beneficio del partido y beneficio del país y beneficio de la democracia. Ojalá y puedan reconciliarse, pero yo tengo el mismo temor que usted. Pienso que hay demasiados odios, demasiadas incomprensiones. Y cuando un político pone por encima del interés del país, por encima del interés de su partido, su interés personal, grupal, económico, entonces eso hay que revisarlo. PRD, que su historia está, pueden desbaratar el partido si quieren, pero la historia del PRD no. Está escrita posiblemente en el mejor mármol del mundo, o fundida en el mejor hierro si se quiere. Esa es la historia del partido. Ahora, que estos señores hayan decidido aniquilarlo, habrá que ver. Pero estoy 100% de acuerdo ahora con los dos, con Junior, de que si el PRD no es capaz de lograr los objetivos por los que fue fundado, no tiene razón de ser. Y también tengo el temor que usted tiene de que esos dos señores sean irreconciliables. Doctor, siempre se habla de la democracia y los partidos enarbolan mucho el tema de la democracia, pero muchas veces al interior restringen mucho la democracia. Las masas o las bases son instrumentalizadas. Pienso que el PRD no escapa a esa situación, pero ¿qué papel juegan las bases del PRD dentro del marco de esta crisis actual que lo afecta y donde evidentemente esos liderazgos han secuestrado virtualmente el desarrollo de ese partido? Y si no existe la posibilidad, doctor, de que el PRD arranque por un camino y se lleve de lado a esos dos líderes. Dirigentes. Hace un año, ahora en noviembre, se cumplió un año. Yo empecé a dictar una conferencia primero en los Estados Unidos titulada PRD, último instrumento de la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque el PLD tiene el poder ejecutivo, tiene el legislativo, tiene el judicial, tiene el electoral, tiene el constitucional, lo tiene todos los poderes. Incluso intenta también cooptar el Partido Revolucionario Dominicano. Yo he sacado una experiencia riquísima en las bases del partido dictando esta conferencia, que es que he visto que las bases están más unidas que nunca, abajo.
Esas bases que están ahora muriéndose de hambre, porque es verdad, están más unidas que nunca. Ahora andan buscando el conductor para pasarle por encima todo aquel que sea obstáculo para que ese partido vuelva al poder y vuelva a ser lo que decía José Francisco Peña Gómez, la esperanza nacional. Pero es posible que si las bases del partido encuentran una especie de callejón por donde empezar el ejercicio, ese partido le cruce por encima gente que ustedes ni nosotros no podríamos estar imaginando en este momento. Porque el partido está claro abajo. Y el partido sabe quiénes son los responsables de la situación por la que está atravesando el partido. A veces hay muchos comunicadores, muchos políticos que dicen los PRDistas se creen que ellos son el país. Somos una parte importante del país. A pesar de lo que pasó en el pasado proceso electoral, de un presidente de partido que no se integra a la campaña, de unos síndicos, de unos diputados que no se integran a la campaña, los errores del candidato. Sacamos casi la mitad. Y candidatos despreciando votos. Sí, a pesar de eso, señores, casi logramos el 50% de los votos nacionales. Eso es ese partido que está ahí. Es decir, que el PRD lo que anda buscando es el hombre, la mujer o el grupo de hombres y mujeres que despierte de nuevo ese sentimiento, dormido, doblado pero no muerto, está ahí, ese sentimiento está ahí, y si mañana aparece ese hombre, esa mujer, que le devuelva la confianza a ese partido, yo no tengo la menor duda que el PLD puede utilizar el presupuesto como lo utilizó en la campaña pasada, y saldrían del poder. Ahora habrá que ver si eso sucede. De lo contrario, entonces, el país que se prepare, que parece que tendríamos PLD para rato. Por eso ellos están tan desaforados como están. Están exhibiéndole al país la riqueza de gente que no ha producido ni siquiera 100 pesos en sus oficinas, que no pudieron hacer una oficina profesional. Y son gente que tienen una riqueza inmensa. A veces yo planteo y digo, señores, miren cómo anda la cosa en el país. Un senador de la República, de las principales provincias, gana más que Barack Obama y John Biden juntos. Oigan el dato, Reinaldo, Cristina, Tommy Galán, el senador de Santiago, esa gente ganan más en dólares. Cuando usted convierte todos esos emolumentos que ellos reciben y los conviertes en dólares, ganan más que Barack Obama y John Biden juntos. Por ejemplo, lo de Reinaldo, que yo lo tengo calculado, Barack Obama gana 34,000, John Biden gana 27, son 61,000, ¿verdad que sí? El promedio de lo que gana Reinaldo anda por $65,000 mensuales. ¿Ustedes se imaginan? Mensuales. Doctor, ahí no nos va a dar tiempo poder desarrollar ese tema, porque usted está metiendo ahí unos fondos que no son sueldos. ¿Unos? Fondos que no son sueldos. ¿Que no son sueldos? No. ¿Pero quién lo maneja? ¿Usted y yo? ¿O Junior? Pero son los fondos que se dedican a actividades sociales. Por Dios, Feli, no crea eso. ¿Y con qué están todas esas vallas que en esta campaña de tiempo están prácticamente en todas las colaboraciones de amigos? Doctor, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Se pusieron ingenuos al final del programa. Gracias al doctor Ramón Emilio Concepción, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, miembro de su comisión política, economista, abogado, politólogo. Ha conversado con nosotros sobre todos estos temas de mucha importancia que de seguro también ha resultado de mucho interés para todos ustedes. La invitación para que estén con nosotros la próxima semana en una nueva emisión de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.